Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta primera Start Labs, una iniciativa de la Fundación Cuyayqui con el objetivo de incentivar lo que es la ciencia, tecnología y las artes en los jóvenes de nuestro Andes. También doy la bienvenida a todos nuestros invitados. Gracias por venir, gracias por su asistencia. Y pues, empezando ya esta primera Start Labs, doy pase a Gina para que nos hable un poquito de qué es Cuyayqui. Well, first of all, I want to give a welcome in English. We're very happy to have this initiative starting here in Jauja. It is meant to bring together scientists, people who work in technology, and people who work also in the arts. It's a plan where we think we can share, all of us, so learning can be a process not just for us, but also for the youth here in the Andes. Chaynallata, harimay kamuikichik, imaynallam kachkankichik, kay kunanpunchaw hallariykunchik, kay Star Labs nishanta, kaytam Cuyayqui Fundación apamuchka ñukanchikpaq, chaynallata sipaskunapaq, maqtakunapaq, kayna paykunapas kallpanchakunapaq. ¿China? Pues sí, ahora les voy a explicar un poco sobre qué es Cuyayqui. Si podemos pasar al siguiente slide. Pues aquí en Jauja más que nada se nos conoce por la Orquesta de Niños de Cuyayqui. Aquí hay varios miembros, pero nosotros somos una familia que salimos de esta ciudad y nos tocó migrar a los Estados Unidos en el año 93. Si lo puedes poner más grande para que se vea. No, sí, ahí se ve. Bueno, lo pueden ver luego en la internet. Salimos, como les digo, del país en el 93, llegamos a Miami y nos tocó llevar nuestra música y nuestra cultura. Pudimos saber el valor que tenía y trabajamos en muchos proyectos, hicimos conciertos, también charlas en universidades, pudimos estudiar todos diferentes carreras. Y en el año 2002 aproximadamente fundamos la Fundación Cuyayqui. Está ya con más claros, con proyectos más claros, ¿no? De apoyar a artistas desde los Andes, de Perú, a través del mundo, ¿no? Luego en el 2011 es la primera vez que podemos volver los 5 a Jauja y tocar aquí, hacer un concierto. Y es en ese año donde creamos la Orquesta de Niños Cuyayqui aquí en Jauja. No, perdonen, ese año la creamos en Miami, con jóvenes de descendencias de aquí y también de otras partes de Latinoamérica. En el 2014 es que podemos fundar la Orquesta de Niños aquí en Jauja, de Niños Cuyayqui. Y pues, como saben, hemos seguido haciendo conciertos, diferentes propuestas, pero también hemos empezado a hacer trabajos en tecnología. Hicimos el aplicativo Imanchay para aprender quechua y nos alegró mucho ver la recepción que tuvo y nos dimos cuenta del poder que esto tiene y en este año es que por eso decidimos empezar Cuyayqui Start Labs, en el que, como decía antes, es mi deseo incluir no solamente la música como lo llevábamos haciendo, sino también ciencias, arte, tecnología y todo, englobando un poco como es la idea de nuestra cultura, ¿no? De trabajar todo junto, en conjunto, integrando, sí, el arte, la música, tanto con las ciencias, las artes y la tecnología, y también tratar de recobrar un poco nuestra tecnología andina, ¿no? Así es, muchas gracias Gina, y como acaban de escuchar, esta Star Labs lo que busca es ser un nexo entre diferentes personas de diferentes áreas con el objetivo de intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias, para de esa manera enriquecernos todos y también ser de inspiración a muchos jóvenes que a través de las vivencias que han tenido estos personajes que vamos a ir presentando, puedan también tomar iniciativa ellos mismos y de esa manera engrandecer a nuestra población andina. Seguidamente voy a leerles lo que es la misión de esta Star Labs.
La misión de esta primera Star Labs Cuyayqui es promover la ciencia, tecnología y las artes entre los jóvenes de los Andes, fomentando un nuevo diálogo entre innovadores y creadores sobresalientes de las regiones andinas con científicos, programadores, académicos y artistas de renombre en el extranjero. A través de conferencias y talleres, también incentivar el desarrollo de proyectos originales con un enfoque desde nuestra identidad y medio ambiente. So I will say it in English now. Our mission is to promote science, technology, and the arts among youth in the Andes, fostering a new dialogue between outstanding creators and innovators from Andean regions and renowned scientists, programmers, and artists from abroad through conferences and workshops, also promoting the development of original projects with an emphasis on our identity and our environment. Chaynallata kay imapaqta kay hallarisqan Star Labs ruwasqanchik kay pachayananmi kay hamutayta saqri ruraykunata hinaspa kapchiykunata antipi kaq maqtakunaman sipaskunaman riqsichinapaq rimanakuyta apamuspa amawtakunata kamaqkunata hinaspa huk suyukunamanta kaq ancha riqsisqa kapchiqkunata tupanaykachispa chaynallataq allin musuq ruraykunata puririchinanpaq yanapayninwan chaynallataq musuq ruraykunata kallpanchanapaq imaynam kasqanchikta hinaspa mama pachanchikta yupaychanapaq. Gracias, Rubén. Ahora queremos presentar a Benjamín Ordóñez, está aquí con nosotros, él es miembro de nuestra orquesta también, y a la vez es agricultor, científico y ha venido desarrollando una vivienda autosostenible donde él vive y nos va a explicar un poco sobre los proyectos en los que él ha trabajado y proyectos de Cuyayqui en tecnología. Bienvenido. Muchas gracias. Me gustaría pasar adelante. Creo que es un poco más interactivo. Ok. Mientras vamos poniendo todo aquí. Un aplauso, por favor, para todos los que están. Muchas gracias por venir. Muy bien. Mi nombre es Benjamín Ordóñez y yo pertenezco a la Fundación Cuyayqui desde el año 2016. Yo ingresé tocando la guitarra y me fui desarrollando a la par la parte artística, la parte cultural, incluso en valores aquí con Cuyayqui. El día de hoy vengo a hablarles sobre Cuyayqui Star Labs. Como se mencionó, yo vivo en Mantaro, y en Mantaro yo tengo una casa, o la casa de mis padres, que es totalmente autosostenible. Usamos paneles solares para la energía y tenemos un puquio cercano donde reciclamos el agua, por lo cual no necesitamos casi de electrocentros, EDAPAL u otras instituciones para nosotros subsistir. Y a la vez nosotros cultivamos el maíz, cultivamos las habas, las papas, las alberjas, entre otros cultivos, incluso el forraje, que es la alfalfa para los animales. Todos estos cultivos están arraigados en nuestra cultura. Desde tiempos inmemorables, nuestras raíces incas, nuestras raíces hausas, huancas, les han usado para subsistir. Quiero hacer una pregunta y quiero que levanten la mano. Si ustedes sienten que con una canción, quizá con una tonaltada, con un guay, una mulisa, se les cambia el estado de ánimo, quizá alegre, triste y viceversa, o alguna sensación. ¿Quién me levanta la mano? ¿Sí? ¿Por ahí? Muy bien. La música es un agente que interviene en sus emociones. Y dentro de nuestra cultura mucho más aún, ya que representa el sentir de nuestra gente, las actividades diarias que éstas realizan. Tenemos, por ejemplo, La Tropa de Cáceres, una canción compuesta en este tiempo en el que existía la invasión chilena, con nuestro general Andrés Sabino Cáceres, el famoso Brujo de los Andes. Es una marcha, ¿no? Me gustaría quizá interpretarla. A ver si podemos escuchar un poco. Un momento. La Bajtada de Cáceres, ¿no? ¿Qué es en quechua? Y dice: General Cáceres, chilenoy, chilenoy,
Hapta patsata desu. Chileno, hapta patsata. Como he escuchado, es como una marcha, ¿verdad? Tan, 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 tan. Entonces, con este pequeño ejemplo podemos ver que la música también nos transmite todas las emociones, el servicio, el deber, defender nuestro territorio. Pero tenemos muchas más canciones que también nos transmiten sentimientos. Podemos también tener La Fija, que es una canción que habla ¿de qué? De la siega de la cebada, de un proceso que se empieza casi a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y termina en la tarde. El paso de la Fija dice, ¿no? 1, 2, como van segando los agricultores, y en la tarde ya tienen el grano listo. Entonces, a partir de ello podemos relacionar altamente la música ¿con qué? Con nuestra cultura, pero también con la ciencia. Tenemos las colcas, lugares donde se guardaban los granos. ¿Para qué? Para que estos se preservaran en lugares estratégicos, con un viento que corría constantemente y los mantenía frescos. ¿Qué más tenemos en la ciencia, en nuestra cultura? El puente de Jishuarcacha. ¿Qué es? Es un puente realizado con cebras ¿de qué? De paja, que se renueva anualmente. Es decir, es como un puente colgante, pero hecho completamente de paja, que es patrimonio de nuestra nación. También tenemos la tecnología de los canales incas, las piedras dentro de Machu Picchu, entre otras construcciones, acá en Sausa, en Huanca, en Cajamarca, etc. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que nuestra cultura tenía un pensamiento holístico, es decir, no solamente se enfocaban en la danza, en la cultura, en el textil, en la cerámica, sino que también se enfocaban en lo que es la ciencia, una ciencia andina. Y como sabemos, los registros de estos escritos no tenemos demasiados, pero el quechua sigue vivo en nuestras canciones, en canciones como el Janapacha, el Jeracumo, entre otros, tenemos sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, enfocándonos más en la ciencia, quisiera continuar. Tenemos Cuyay, que hemos ido trabajando nosotros, hemos ido trabajando en la aplicación Imanchay. Se preguntarán, ¿qué es Imanchay? Es una aplicación que se ha desarrollado, ¿para qué? Para aprender quechua. Quechua que no es nuestras raíces, quechua que tiene nuestra información y nuestra cultura. Tenemos, por ejemplo, la palabra kusa, que significa bien hecho, cuando vas avanzando en la aplicación. Y también yapachaiku, que cualquiera podría decir antagónicamente que es mal, lo hiciste mal. Pero en realidad en quechua tiene un significado como que inténtalo de nuevo, tú puedes, estás cerca de lograrlo o hacerlo. Continuamos, por favor. También hemos trabajado en lo que es los huacos, en la identificación facial con los huacos, o el llamado Face Landmark. ¿De qué trata? Tenemos un banco de fotos de huacos de diversas culturas, como pueden ver ahí, unos cuantos, y esto se convierte en códigos que son escaneados por la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué hace la máquina? Pues escanea el rostro y lo convierte en códigos también. Y esos códigos se van comparando entre sí hasta encontrar a qué huaco nos parecemos, ¿no? Uno similar a nosotros. Y es algo más interactivo también, ¿para qué? Para aprender un poco más de nuestra cultura, de nuestra sapienza, de nuestros antepasados. Continuamos, por favor. También hemos desarrollado en Cuyayqui el termómetro infrarrojo Bluetooth, que lo vamos a dar a continuación. Como sabemos, hemos estado atravesando por la coyuntura de pandemia, y debido a ello, a inicios de nuestra primera, segunda ola, los termómetros estaban carísimos. Tenían alta demanda y esto hizo que los precios se elevaran y fueron escasos. Entonces fue donde identificamos una necesidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener estos termómetros al alcance de nosotros? Y fue ahí que hablamos con José Hurtado, con su primo, Julio Pineda, perdón, que es dentista. Entonces él me decía, yo tengo mi consultorio médico y manejo un alrededor de 50 o 60 personas diarias, pero yo necesito saber cuántas de esas personas están contagiadas, a qué me estoy exponiendo, ¿no? Entonces realizamos este proyecto, ¿no? Empezamos a investigar sobre los sensores, sobre el microcontrolador, las baterías, etc. Y llegamos a este prototipo, ¿no? Esto está en la etapa del prototipo 1, lo pueden ver, ¿eh? Voy a pedir 2 voluntarios, por favor, que puedan acercarse al público. ¿Sí? Uno por aquí, por allá. Ya, a ver, 2 voluntarios. Muy bien.
Pues vamos a hacer lo siguiente. Estaba explicando también que ese termómetro, a diferencia de los que hay en el mercado, se le implementó la funcionalidad Bluetooth. Es decir, se mejoró lo que ya existía, ¿no? Se desarrolló una aplicación para obtener los datos en tiempo real que se encuentra en el termómetro. Entonces, para ello, el plan era este, ¿no? Voy a poner su por favor, cerca del termómetro. Muy bien. Un poquito más. Y ahí empieza a marcar la temperatura. Y la persona que controla puede estar por acá y va recepcionando los datos a 10, 15, 20 metros de distancia y no se expone, sería un contagio, ¿verdad? Y esto es la temperatura corporal de esta persona. Pero a su vez, ese termómetro tiene una sensibilidad de hasta 180 grados centígrados Celsius y menos 40 grados centígrados también. Entonces vamos a hacer esa prueba también aquí. Aquí tenemos en un recipiente hielo, frío, y acá tenemos una vela. Entonces vamos a generar calor y por una parte frío. Permítame, por favor. Vamos a encender. Usted con esto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vas a acercarlo el termómetro, hasta esta parte más o menos. Un poquito más arriba. Ahí. Entonces, yo puedo recepcionar esta información al otro lado del auditorio. Aquí. Incluso, ¿eh? Por ejemplo, ahorita está a una temperatura de 50 grados, lo que se saca una vela. Si alguien me puede corroborar en la pantalla digital que está ahí. ¿Sí? 25, 49, sí. Claro, 26. Ahora está 79, 54, ¿sabe? Sí. Entonces, de esta manera podemos también obtener información del ambiente. Es decir, este termómetro no solamente se puede usar para qué, para medir la temperatura de las personas, sino como un asistente de temperatura en tiempo real. Lo podemos colocar en nuestros techos, en una ventana, y podemos ir obteniendo datos de temperatura de manera remota, por Bluetooth o por Wi-Fi. Y de igual manera, con el hielo. ¿Me permite? Gracias. ¿Podría enfocarlo, por favor? Ok. La parte del hielo es más o menos así, acerca lo más que pueda al sensor. ¿Bien? Y podemos ver que la temperatura desciende drásticamente ahorita a 9 grados centígrados. Este hielo no está tan frío, por así decirlo, pero se nota el descenso de temperatura. Y de igual forma puedo recibir esta información en cualquier parte del auditorio, hasta una distancia de 20 metros. Esta fue la demostración de lo que es el termómetro. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a continuar con las diapositivas que nos tenemos. Antes de pasar al dispensador, quisiera explicar un punto más. Ok, como pueden ver ahí, la carcasa es un poco tosca, está hecho de forma manual. Pero tengo un diseño, como pueden ver el diseño en color azul, que es una carcasa por impresión 3D. Es decir, esta carcasa ya está lista para yo llevarla en una impresora y simplemente juntar las piezas y unir los componentes. Y de esta forma ese es un producto más estético, más ergonómico del que tenemos aquí. Que es un prototipo, no está mal, justamente es un prototipo, pero es funcional, es lo de bueno. Ahora sí podemos continuar. Y también por la parte de financiación, estos proyectos no hubiesen sido posibles si no fuera por Julio Pineda, como le iba mencionando, y por una colaboradora más de José Hurtado, que está aquí. Muchas gracias por el financiamiento que nos han brindado. Con esto ha sido posible. Muchas gracias. De esta forma, ponemos en evidencia que no hemos dejado de implementar lo que es la MITA, que es decir, el trabajo colaborativo. El yo te ayudo, tú me ayudas, nos apoyamos y progresamos. Eso es lo bonito de nuestra gente, que no somos envidiosos, nos gusta apoyarnos entre nosotros. Y es solamente así que conseguimos el progreso. Ahora sí podemos continuar. Aquí tenemos un proyecto más, que no lo trae en forma física, pero lo pueden ver ahí. Es un dispensador de jabón gel y alcohol. ¿Cuál era la funcionalidad de este dispositivo? Tú pones tu mano y mediante un sensor te brindaba lo que era el jabón, el alcohol, incluso agua o desinfectante, ¿no? Y con eso entrabas al consultorio del doctor, del dentista, que es aquí Julio. Y este prototipo nació, como ven, hay una botella de agua. Ahí era
como la parte inicial, ¿no? Y fui experimentando cómo se podía hacer, qué sensores usar, incluso usé un panel solar ahí para alimentarlo, lo hacía sustentable, ¿no? Y eso sí que fuimos mejorando poco a poco y llegamos a ese diseño. Y todavía se puede mejorar mucho más aún. Continuamos, por favor. Y en todos los proyectos dentro de la fundación, hemos trabajado en proyectos, por ejemplo, este es un brazo hidráulico que nos enseña sobre las leyes de Pascal, hidrodinámica, etc. También hemos realizado este amplificador que ven aquí, que es con materiales reciclables, esas baterías, ¿no? Que lo hemos realizado con Raúl, no sé si se encuentra presente. Raúlito. Hoy podemos hacer este tipo de proyectos. Entonces, entre nosotros nos vamos apoyando y vamos trabajando para ver qué más podemos mejorar, qué necesidades podemos suplir. Y siempre todo esto para el beneficio de nuestra comunidad sausa. Porque somos orgullosos jóvenes sausas que representan, ¿no?, nuestra cultura y nuestra ciencia. Eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo. Agradecemos a Benjamín por esa elocuente e interactiva presentación. Nos ha impresionado los trabajos que está haciendo. Y pues muchas gracias a él. Y como se van dando cuenta, esas acciones que ellos realizan nos inspiran a hacer nosotros también, de repente, ideas que tenemos en la cabeza. Seguidamente vamos a tener la participación de Carlos Argüelles. Él es un investigador. Él está investigando lo que son los neutrinos. Este es un nuevo tipo de partículas que millones atraviesan, a veces sin que nosotros lo sepamos. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y hoy día quisiera contarles un poco de mi trabajo y de lo que yo hago y lo que me interesa hacer aquí en la física, ¿no? Yo trabajo en la física fundamental y quería contarles un poco lo que hago. Y para eso quisiera empezar pensando en de qué es lo que está compuesto el universo, y el mundo en general está compuesto de elementos simples. Por ejemplo, ustedes están conformados por células, y a su vez esas células están compuestas por moléculas, y las moléculas están hechas de átomos, y los átomos son como estos sistemas orbitales, donde tienen electrones y protones y neutrones, los protones y neutrones en el centro del átomo, y los electrones alrededor del átomo. Pueden darse cuenta que esta es una escalera de tamaño. Empezamos con nosotros, que somos entes macroscópicos, y vamos reduciendo en tamaño hasta lo más diminuto. Entonces la pregunta es, si esta escalafón cada vez vemos cosas más sencillas, ¿cuál es el último escalafón de esa escalera? ¿Y cuáles son los elementos más fundamentales que componen nuestro universo? Esas son las preguntas que quiero tratar de responder y son las que guían mi investigación. Entonces la física de partículas, que es lo que yo trabajo, trata de entender cuáles son las piezas fundamentales, indivisibles de la naturaleza, y cómo estas se conectan unas con otras. O sea, son los legos de lo que están compuestos los átomos en sí, y de lo que está hecho a su vez todas las cosas. Entonces entender las componentes más fundamentales de la naturaleza nos puede dar una idea de cómo es que las cosas más grandes pueden surgir, una especie de visión constructivista, ¿no? De poquito yendo a hacer algo más grande. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales? Tenemos una especie de tabla periódica de las partículas que llamamos fundamentales. Esas partículas van a ser muy pequeñas y son mucho más chiquitas que un átomo. Entonces, en la escala que pueden ver acá a la derecha, si tienes un átomo que fuera un tamaño, digamos, 1, que es más o menos como 10 a la menos 10 metros, los protones y neutrones en el núcleo del átomo sería una 10.000ésima del tamaño del átomo, a 1 en 100.000 sería el tamaño de un protón, y sabemos que ese protón a su vez está compuesto de partículas que se denominan quarks, que es una en 1.000.000 de veces el tamaño del átomo, perdón. Entonces las partículas que conocemos como indivisibles, uno es el electrón, y el electrón está orbitando el átomo. También existen dos partículas que son muy parecidas al electrón, pero son más pesadas y son instables, que se conocen como muones y tauones. Además tenemos
los componentes de los protones, que son los quarks. El protón está compuesto de dos tipos de quark, uno conocido como quark arriba y otro quark abajo. Y esos son los quarks que son, digamos, estables en la naturaleza. Y después tienen los otros quarks que son inestables, que existieron en épocas más tempranas del universo. Estos son los azules, pero los morados constituyen el núcleo atómico, y los verdes, el electrón está alrededor de los átomos. Y todas esas partículas tienen carga eléctrica, pero además hay otras partículas que también conocemos que son indivisibles, que son los neutrinos. Son partículas que son de carga neutra. Y la diferencia de estas otras partículas que les he mencionado antes, los neutrinos pueden viajar libremente por el espacio, así que no están atadas a los núcleos atómicos. Y esa es la partícula en la que yo estudio. Los neutrinos son producidos en la naturaleza y están producidos en muchos procesos, particularmente nucleares. Se producen en la fusión de elementos en el Sol, se producen al principio del universo en el Big Bang, se producen por colisiones de rayos cósmicos en la atmósfera terrestre, y también son producidos de maneras antropogénicas, por ejemplo, con aceleradores de partículas o reactores nucleares. Quiero contarles un poquito de los neutrinos. Hay tres tipos, o la llamamos sabores de neutrinos. No tienen carga eléctrica, como mencioné antes. Tienen una masa muy pequeña, no es más de 1.000.000 de veces la masa de un electrón, que es la partícula más ligera que conocemos. Interactúan muy poco con la materia. ¿Qué significa muy poco? Pues si yo tengo un neutrino y, digamos, puedo tirarlo hacia la Tierra, el neutrino puede atravesar fácilmente como 200 tierras apiladas una tras de la otra. Y el neutrino es una partícula extraña, como le decía, es una de las partículas que no tiene carga eléctrica, no está atada al átomo. Entonces uno podría pensar, ¿cuál es el motivo de existir si no está conectada al átomo, si no está haciendo estructuras más complejas? Pues el neutrino tiene que ver bastante con cómo es que el universo se desarrolla y expande. Y lo que yo quiero hacer es tratar de entender por qué los neutrinos son extraños. Y ¿cómo voy a hacer esto? Pues buscando los neutrinos que son más violentos o más extraños de la naturaleza. Y esos van a ser neutrinos que son producidos en procesos de alta energía de nuestro universo. Entonces, por ejemplo, acá tiene una imagen o una gráfica artística de lo que se llama una galaxia activa. Tiene un agujero negro en el centro de esta galaxia que está creando materia, y esa materia colapsa al centro del agujero negro y emite unos rayos que son llamados jets, y lo que hizo en esas emisiones de esos rayos se emiten neutrinos. Yo soy uno de muchos cazadores de neutrinos y les voy a contar un experimento que tenemos en el Polo Sur, que es financiado por la Agencia Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Nuestro observatorio se llama IceCube, que en inglés significa cubo de hielo, y fue originalmente pensado por una persona que se llama Francis Halsen, que empezó a desarrollar este concepto en fines de los 80. Y bueno, como les decía, estamos localizados en el Polo Sur geográfico. Este es un estudiante que trabaja conmigo, que está cerca del Polo Sur geográfico. Ese es el marcador del Polo Sur, bueno, el marcador histórico. Y este es el edificio que tenemos en el Polo Sur, que es nuestro centro de cómputo del experimento IceCube. Y esto no es el experimento en sí, sino es donde se procesan los datos que el experimento va a colectar. El experimento en sí está metido en el glaciar antártico. La Antártida es un continente que tiene una superficie sólida debajo, y luego tiene 2,5 kilómetros de altura, o bueno, de profundidad, depende de cómo lo piensen. Y lo que hemos hecho es, más o menos 1,5 kilómetros dentro del glaciar antártico, hemos puesto una serie de sensores que pueden observar luz muy tenue producida en interacciones de partículas en el hielo. Estos sensores están organizados en líneas, y cada línea tiene 60 sensores, y cada sensor está especiado más o menos 17 metros. En total es 1 kilómetro cúbico de hielo antártico que ha sido
instrumentado con sensores, esencialmente son cámaras que pueden ver luz. Si uno se imagina qué significaría estar 1,5 kilómetros dentro del glaciar antártico, si uno podría transportarse ahí y abrir los ojos, solamente vería total oscuridad. Entonces estas cámaras están viendo simplemente todo el tiempo oscuridad, y de cuando en cuando va a suceder una interacción de una partícula rara y vas a poder observar su luz. La manera en que se construye ese detector es usando taladros de hielo, taladros de agua. Primero se pone una sonda que tiene un peso para guiar el hueco, y luego se introduce un taladro de alta presión y agua caliente. Ese taladro luego tiene que producir un hueco de más o menos 2 kilómetros de profundidad, 2,5 kilómetros de profundidad y un poco más de 1 metro de ancho. Las partículas que son producidas por los neutrinos cuando interactúan estos con el hielo, producen luz. Y lo que están viendo ustedes aquí es las partículas de luz producidas por una partícula de alta energía que atraviesa el hielo. El color aquí indica el tiempo de la emisión, o sea, rojo es el principio de la emisión y azul es el final. Están viendo cómo esta partícula, al atravesar el hielo, emite estos especie de pelitos. Esos pelitos son partículas de luz. Esas partículas de luz eventualmente golpearían los sensores del detector y veríamos esta trayectoria. Entonces lo que vemos, esto es nuestro observatorio, esta es la Antártica, este es la Torre Eiffel para comparación. Entonces cuando viene una partícula, emite esos radiación que han visto en la imagen anterior, y esa golpea nuestras camaritas. Ya que has indicado los golpes con las cámaras con esos círculos de colores, y esa información sube por las líneas y luego se recolecta en la estación de arriba. Así es como se ven esos eventos. Acá las líneas verticales son las líneas de sensores, y los puntos que tienen color son sensores que han visto luz. Entonces la idea es que primero viene una partícula que atraviesa el hielo, emite esa luz que les mostraba, esos como pelitos. Esa luz golpea las cámaras, y acá están viendo las cámaras que han sido golpeadas, donde el color indica el tiempo, rojo es principio del evento y azul es el final del evento. Entonces es una partícula que está como que subiendo de la esquina baja de la imagen a la esquina superior de la imagen. Son bastante grandes. Este es en comparación a el campus del MIT. Más o menos es 1 kilómetro de ancho estas emisiones. Y tenemos muchas de esas partículas. Esta es una simulación de lo que ocurre en 10 milisegundos en S-Cube. Van a ver que hay un montón de radiación que entra en nuestro detector. La mayoría de estas son partículas que no son neutrinos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de extraer de entre todas estas partículas que golpean el sensor cuáles son neutrinos que vienen de objetos astrofísicos. La mayoría de estas partículas que no son de objetos astrofísicos son producidos por rayos cósmicos. Los rayos cósmicos tampoco sabemos dónde vienen, pero son partículas cargadas, de carga eléctrica, por ejemplo, protones, que golpean la atmósfera y producen una serie de radiación en la atmósfera que produce esta emisión de luz. Entonces, el juego es tratar de buscar una aguja en un pajar, más o menos de 1 en mil millones de partículas que vemos. Va a ser un neutrino que viene de una fuente como la que les mostraba antes, como un núcleo activo de galaxias. Y el reto es buscar entre todas las señales que vemos de luz cuáles son esos neutrinos. Hemos encontrado algunos neutrinos asociados a objetos astrofísicos. Por ejemplo, en 2018 encontramos un neutrino que venía de un blazar que está a 4.000 millones de años luz, y tenía una energía equivalente a la masa de 300.000 protones. Es una partícula de muy alta energía producida en una interacción cerca de un agujero negro. Y un poco terminando esta parte, el experimento S-Cube es una manera nueva de ver el universo, ¿no? Es una manera en cómo nosotros, usando el hielo antártico, podemos ver las partículas neutras que se producen en el universo. Y esta es una de las 3 maneras en que tenemos de entender nuestro universo, como lo muestra en este ventanal. A la izquierda tienen el experimento S-Cube que les estaba hablando, y luego al centro tienen
ondas gravitacionales. Hay un experimento que se llama LIGO en Estados Unidos y un experimento que se llama Virgo en Italia, que puede mirar las deflexiones del espacio-tiempo para mirar cómo es que la fusión de agujeros negros produce deflexiones espaciotemporales. Y luego puedes ver el universo como siempre lo hemos visto desde la antigüedad, con nuestros ojos, con telescopios y con satélites que ven luz, ¿no? Y todas estas maneras nos dan información complementaria de esos objetos que abundan en nuestro universo. Y eso es todo lo que les quería contar de IceCube y de lo que yo hago. Y quisiera ver si es que hay preguntas. Bueno, no sé si la audiencia tendrá alguna pregunta sobre lo que ha expuesto Carlos. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por mostrarnos lo que haces, y lo felices que nos haces que te estemos escuchando aquí en Jauja. Hay una pregunta aquí del público. A ver, un momentito. ¿Puedo hablar? Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, me ha parecido interesante, aunque he entendido, a decir verdad, muy poco de lo que has comentado, pero quería preguntarte si nos puedes comentar de alguno de los seguramente tantos casos prácticos que se pueden aplicar de productos de investigación que estás haciendo. No, es una buena pregunta. Y no hablé de... Se trata de motivar por qué hacemos esto, ¿no? Se trata de entender estas componentes básicas, pero toda investigación científica se desarrolla en un ecosistema que esencialmente tiene tres partes, ¿no? Tiene la investigación fundamental, tiene la investigación aplicada y luego tiene la aplicación o la ingeniería. Y esas tres ramas de ese ecosistema todas viven unas con el otro, en ese sentido son mutuamente, se refuerzan mutuamente. Nosotros al estudiar los neutrinos no obtenemos ninguna aplicación práctica con los neutrinos en sí mismos. Es como estudiar materia oscura, simplemente lo está estudiando para entender qué es lo que esas partículas hacen o qué son. Pero al estudiarlos, sí desarrollamos tecnología que luego puede tener otras aplicaciones. O sea, el ejemplo más clásico de esto es el uso de técnicas computacionales para poder analizar gran cantidad de datos. Más o menos al día se ven como 10 a la 9, o sea, 1.000 millones de eventos que se ven en IceCube. Así que de esos tenemos que procesar esa data y para ello desarrollamos tecnologías o tecnologías de cómputo que nos permiten desarrollar o procesar gran cantidad de datos. Esas mismas tecnologías después se pueden usar para otras cosas y se usan, por ejemplo, en compañías como Google y Facebook para hacer análisis de datos. Y bueno, también desarrollamos tecnologías computacionales en no solamente computadoras clásicas, sino también computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas, en vez de usar estados binarios como ceros y unos, usan estados cuánticos que se llaman qubits, que pueden estar en una superposición de ceros y unos. Y es una tecnología computacional nueva que esperamos que en 10 o 15 años empiece a ser bullante. Así que esencialmente las cosas que obtenemos para la sociedad de nuestro experimento es nuevas técnicas de reconstrucción de imagen y procesamiento de datos, así como desarrollamos sensores que, por ejemplo, estos sensores que hemos puesto en la Antártica tienen que poder tomar datos a temperaturas muy bajas y altas presiones. Entonces la ingeniería del desarrollo de esos sensores también es algo que se devuelve a la sociedad. Y muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Carlos. ¿Hay una pregunta más? Hola, Carlos. Yo quería preguntar, porque este evento lo estamos haciendo para también los jóvenes de aquí, de los Andes, y la interacción con la ciencia. ¿Qué retos has encontrado tú para cómo llega, mejor dicho, un muchacho que nos está escuchando o que está aquí en la audiencia a estudiar física y llegar a Harvard? Ok, yo creo que ahora la accesibilidad de la ciencia ha incrementado muchísimo, muchísimo. Hay muchos recursos online para poder interactuar con científicos. Por ejemplo, hay clases online que uno puede llevar y libros en PDF que uno podría leer.
Yo creo que es importante tratar de vincularse con las universidades locales. Yo estuve hace no mucho, en septiembre, estuve en Arequipa tratando de ver la construcción de un observatorio de neutrinos en el Valle del Colca. Y en esa visita estamos hablando con la gente de la Universidad de Arequipa, la UNSA, y habían científicos, habían profesores, pero también habían jóvenes que recién empezaron su carrera, o chicos que están terminando el colegio, ¿no? Que están preguntando sobre este tipo de eventos. Y yo creo que acercarse más a los departamentos de ciencia e ingeniería, inclusive tratar de ir al departamento de física, es un buen primer lugar. O sea, creo que la gente, hay buenos científicos en el Perú, con los cuales uno puede empezar a cosechar esa conexión. Y me acuerdo cuando yo mismo terminé el colegio, no sabía qué iba a hacer exactamente mi carrera y pensaba en hacer ciencia o matemática, física, algo así, pero mi papá me decía, no, pero ¿qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, lo que hice fue acercarme a la universidad y preguntar a la gente. Y creo que la gente está siempre muy feliz de compartir lo que están investigando y desarrollando. Gracias, gracias. Hay una pregunta más. Candy está yendo para... Muy buenos días. Mi nombre es Joseph. Para empezar, muchas gracias por darse el tiempo, señor Carlos. En verdad es un gusto que haya venido acá a Jauja. Lastimosamente acá en Perú la ciencia no es tan resaltante, pero en verdad aprecio el gesto. Tengo una pregunta, es acerca de por qué este estudio se realizó en el Polo Sur y que hay algo resaltante, una cualidad importante en esa zona para dar este estudio en dicho lugar. Sí, o sea, necesitas tener lugares que tengan poca actividad humana y eso ya te restringe a ciertos puntos, pero necesitas lugares donde haya medios que sean transparentes a la luz. Puedes usar el agua, y hay experimentos que se están construyendo en el Mediterráneo, por ejemplo, o en unos lagos de alta profundidad, como el lago Baikal en Rusia. Pero el hielo antártico es muy especial, es uno de los materiales más transparentes que tenemos conocimiento que sean naturales. Por ejemplo, si yo tengo un LED, una luz LED y la hago brillar en el hielo antártico, esa luz va a poder ir más o menos a 150 metros sin ser interrumpida. O sea que en la oscuridad total la luz puede viajar una cuadra y tanto sin problemas. En cambio, si tú tienes materiales transparentes que son un poco más opacos, los sensores, digamos, tienes que construirlos mucho más cercanos unos a otros. Entonces, básicamente, la respuesta es que tiene que ser un lugar aislado y tiene que tener un medio donde la luz puede viajar por grandes distancias, y el hielo antártico es uno de estos medios donde ocurre. Pero hay experimentos de neutrinos que se producen también en agua, como por ejemplo como decía, en el Mediterráneo, en algunos lagos. Está bien, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Buenos días. Disculpe. Quería un comentario más que una pregunta acerca de en qué momento o en qué tiempo, porque la explicación pasa de probabilística a lo que usted ha explicado del conocimiento de los neutrinos. Hasta yo, bueno, he estudiado física más o menos hace 35 años. Entonces, entendíamos o explicábamos algunos fenómenos con probabilidades. Y veo que en su magnífica explicación ahora, digamos, es más asequible al conocimiento. Quisiera un comentario del puente o el tiempo, cómo llegamos ahora a las explicaciones de la naturaleza. Pues es una pregunta muy profunda, ¿no? O sea,
La naturaleza, según entendemos ahora, actúa de manera probabilística. O sea, las observaciones que cuando uno tiene que hacer una predicción, no se puede hacer nunca una predicción que sea exacta, sino una predicción que tenga que te va a decir cuál es la probabilidad de que ciertos sucesos ocurran. Las partículas que estaba ya hablando, todas estas interactúan de manera probabilística, o sea, nunca se va a saber cuándo es que la partícula va a interactuar ni cómo va a interactuar antes de que éste interactúe. Esta aleatoriedad de la naturaleza hasta nosotros sabemos, es intrínseca a la naturaleza. Y de hecho el premio Nobel del año pasado fue un experimento hecho con luz para demostrar que no hay manera de predecir la aleatoriedad en la naturaleza. Ahora, lo que sí podemos hacer es saber qué elementos o qué componentes existen en nuestro universo, pero lo que no podemos decir es, si yo tengo dos partículas y las voy a hacer colisionar una contra otra, exactamente qué va a pasar. Podría pasar una cosa, otra determinada interacción. Así que básicamente lo que hemos podido hacer es catalogar las diferentes partículas y sus interacciones, pero las interacciones en sí siguen siendo aleatorias. Y eso es un buen punto. Gracias por tu pregunta. Sí. ¿Qué tal, Carlos? De verdad, excelente tu exposición. Igual que Hugo, quizá no haya entendido mucho, pero algo que sí capté es hablaste sobre la ingeniería cuántica, ¿ya? Actualmente se habla mucho de la computación cuántica y no sé qué tanto está relacionado con lo que tú haces. Esa es mi pregunta. Y la segunda es una petición, ¿no? Viendo jóvenes acá, me gustaría que les hables un poquito de qué se trata la ingeniería cuántica y la cual se va a desarrollar. Sabemos que todavía está incipiente, pero se sigue desarrollando y sabemos que en el futuro los jóvenes ya tienen que mirar a otro tipo de profesiones, ¿no? Las profesiones del futuro que tienen que ver mucho con la tecnología, la ingeniería cuántica, etcétera, ¿no? Si nos explicas un poquito y sobre todo a los jóvenes para que en algún momento puedan de repente inclinarse por este tipo de ingenierías, te lo agradecería. Sí, la pregunta, pero yo creo que es muy emocionante esta nueva era de la computación cuántica que está empezando. Cuando empecé a hacer física, ya hace más de 10 años, no había tanta computación cuántica, pero la computación cuántica está empezando a tener primeros resultados que son interesantes. Y por ese motivo, en mi equipo de trabajo, nosotros estamos teniendo algunos cuantos proyectos donde tratamos de entender cómo es que la computación cuántica puede usarse para hacer procesamiento de datos o almacenar información. Actualmente ya existen computadores cuánticos de uso libre. Por ejemplo, la IBM tiene unas computadoras que se llama IBM Q, que puede uno usarlas remotamente. Puede uno, por ejemplo, crear una cuenta en IBM Q y pedir tiempo en esas computadoras. Eso es, creo, libre para cualquier persona del mundo. Y uno puede escribir pequeños programas que lo que hacen estos programas esencialmente es manipulan los sistemas cuánticos que están dentro de estas computadoras para hacer cálculos sencillos. Esos sistemas de IBM públicos se están usando ya para enseñar computación cuántica a las nuevas generaciones. Al menos aquí en Harvard hay unas cuantas clases donde los chicos y chicas empiezan a trabajar con estos computadores. Ahora, la computación cuántica es todavía una ciencia o una ingeniería que está todavía en primeros principios. Los computadores que tenemos actualmente, los más grandes tienen hasta 120 y tantos qubits, que todavía no es suficiente para hacer cualquier cálculo que tú quisieras hacer. Pero yo creo que entre 10 a 15 años probablemente sea una tecnología que domine la computación. O sea, va a ser una transición entre como antes teníamos las primeras computadoras que existieran, pues eran unos sistemas enormes que tenían cuartos enteros. Esencialmente ese es el momento actual de la computación cuántica. Las computadoras cuánticas son aparatos inmensos que ocupan cuartos enteros, pero como la computación normal es probable que en el tiempo eso empiece a reducirse.
y similarmente como la pregunta que me hizo a otra persona sobre cómo conectarse con la física, yo les recomendaría que también vean los recursos que tiene IBM, por ejemplo, en computación cuántica. Ya ellos tienen unos programas de aprendizaje y primeros algoritmos con computadores cuánticos. Ahora, para la otra pregunta es, ¿qué es lo que hago yo en mi grupo de computadoras cuánticas? Nosotros hacemos dos tipos de algoritmos con esas computadoras actualmente. Uno es compresión de datos. Tenemos información o data que es clásica, que está siendo obtenida por nuestro detector. Y lo que queremos hacer es comprimirla del mínimo número de qubits posibles. Y para un sentido de escala, si tú tienes una computadora normal, estamos hablando de que tienes gigabytes o terabytes de disco de espacio. En una computadora cuántica tienes qubits y podemos en más o menos 16 o 17 qubits podemos ya tener suficiente espacio para almacenar toda la información que hay en Google esencialmente. Entonces eso te está diciendo que la capacidad de información que puedes almacenar por qubit o por la correlación entre qubits es bastante alta. Entonces nosotros trabajamos con sistemas de más o menos 8 qubits y con 8 qubits podemos agarrar más o menos 1 megabit de datos y ponerlos en un computador cuántico. Y luego que la ponemos en el computador cuántico, lo que hacemos es tratar de hacer un procesamiento de datos que separa los datos entre datos que son inútiles, que son esencialmente ruido de fondo, y datos que son como señal. Y eso lo hacemos con los algoritmos de búsqueda en esos sistemas cuánticos. Pero bueno, en todo caso, me parece muy emocionante y creo que es un buen momento para empezar a ver esto, pues es una ciencia naciente y los recursos en línea están bastante bien para ver esto. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta más de uno de los jóvenes justamente de Coyhaique. Muy buen día, señor Carlos. Tenía una pregunta y también disculpe que me desvíe del tema principal de lo que ha expuesto, aunque va un poco relacionado. Va en general lo que es el tema de la energía, más que nada en todo el Perú, ya que a pesar de que se cuestione mucho que la energía nuclear sea, bueno, muchas posiciones, sigue siendo la más limpia y hablando en el caso del Perú, es uno de los países que tiene o que su sistema de energía está basado en lo que es energía renovable, hidráulica y solar. En casi todo el Perú se usa de esa manera, pero recientemente ha habido propuestas a lo que ya es una planta nuclear. ¿Qué tanto podría ayudar al ambiente nacional acá más o menos? Que quisiera escuchar una respuesta con bastante indagación sobre el tema, porque he tenido bastantes dudas de por qué tanto el debate de que no se puede hacer en el Perú una planta nuclear respecto a ese tipo de energía, ya que sería un gran avance tecnológico para todo el país. Yo creo que es una buena idea tener plantas nucleares en general, porque como dices tú, es una energía que ahora es bastante segura y es limpia. No estoy muy enterado de cuáles han sido las propuestas para tener plantas nucleares en el Perú, pero me imagino que el problema es un problema de recursos y de dinero, ¿no? Es bastante caro construir una de estas plantas, y lo otro es que tienes que tener un cierto número de ingenieros nucleares y de nivel de ingeniería para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un problema esencialmente, me imagino, de cuánta gente sabe ingeniería nuclear en el país y cuánta inversión se tiene que hacer para eso, comparado a otras cosas que ya se manejan. Yo creo que el Perú, según recuerdo correctamente, hay bastante contenido de uranio en las montañas, ¿no? Entonces, deberíamos poder hacer algo con esto, pero la ingeniería es la dificultad en este tipo de cosas. La física nuclear es algo que ya se entiende bastante bien, así que yo creo que es más un problema de ingeniería y de política local que de física. Gracias, Carlos. Gracias por participar con nosotros y darnos este espacio de poder ver un poco de lo que haces
y de la importancia que esto tiene. Te esperamos con suerte la próxima en Jauja. Carlos, anyanchakuyki chay yachachiwasqaykikumanta, suyaykiku kay hamunaykipaq, anyanchakuyki. En nombre de los jóvenes de aquí de Jauja, estamos muy agradecidos por su ponencia. Ciertamente no hemos captado el 100%, pero esto nos motiva justamente a indagar e investigar por nuestra cuenta. Y también me voy a despedir en quechua, Tupananchizcama, hasta que la vida nos vuelva a reencontrar. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir ahora. Tenemos aquí a Heidi Yupanqui. Ella también es peruana. Ella es de Jauja. Ella es una desarrolladora peruana que ha estado trabajando ya muchos años en Madrid y nos va a explicar un poco de lo que hace. Se va a presentar con todos. Adelante, Heidi. Bueno, buenos días con todos. Soy Heidi Yupanqui Bonilla, Heidi Milagros Yupanqui Bonilla. Nací en Jauja. Estudié en la primaria en el colegio El Carmen y luego la secundaria la terminé en San Vicente de Paúl. A los 17 años migré a Lima para poder estudiar la carrera profesional. Estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Estuve trabajando en Lima cerca de 3 o 4 años y luego decidí migrar a España. Se presentó una oportunidad laboral y aunque al inicio me costó bastante tomar la decisión, lo hice. Mi idea inicial fue irme por unos 2 años, pero ya llevo 15. Desde el inicio en España he trabajado en consultoras informáticas. La verdad que en la primera estuve 2 años y medio y en la que actualmente trabajo llevo pues el resto de tiempo, ¿no? Más o menos 13 años. Sinceramente me costó bastante adecuarme a la cultura española, porque somos muy diferentes, aunque hablemos el mismo idioma. Al inicio no entendía muchas cosas, aunque digan que partimos de la misma lengua, pero es bastante distinta. No solo eso, sino el tema también de la cultura. Me costó también, creo que porque está ligado mucho a mi personalidad. Soy una persona que soy muy tímida y allí en España, pues yo creo que la mayoría de las personas, al menos es lo que es mi sensación, es bastante más abierta, más directa al decir las cosas, no se andan con rodeos. Y eso, la verdad que en el trabajo en el que yo me desempeño, es un punto muy importante. Entonces me costó mucho. Es verdad que mi carrera la he ido escalando en puestos poco a poco, pero creo que me han servido para consolidar mis cimientos y he llegado a un punto en el que me siento confortable y puedo desarrollarme bien, creo yo. Al menos es lo que me dice. Básicamente, mi experiencia está enfocada en desarrollo de proyectos informáticos. He trabajado muchos años desarrollando o gestionando proyectos en banca. He trabajado para bancos importantes de España, como por ejemplo el Banco Santander, que tiene, pues es el banco más importante de España, pero no solo tiene sedes en España, tiene sedes en Estados Unidos, en muchos países de la Unión Europea, y ahí estuve pues 7 años trabajando en el desarrollo de proyectos informáticos. Proyectos informáticos, para que puedan entender un poquito más, es, por ejemplo, estoy centrada en lo que es desarrollar software
para el uso, ¿no? de las personas, y no solamente de las personas, por ejemplo, las apps que utilizamos ahora, sino también pues para las personas que trabajan en los bancos, para que puedan servir al público en general. Bueno, luego de Santander estuve trabajando en un banco de Francia, que tiene la sede en Holanda, y hace 3 años vengo trabajando en la EMA, que es la European Medicines Agency, que, bueno, pues es la agencia de medicinas de Europa, que se encarga de velar, o mejor dicho, gestionar a todos los países de la Unión Europea, para controlar, ¿no? El tema de las medicinas, de los que se pueden aplicar tanto a las personas como a los animales. Entonces, el proyecto en el que yo estoy en este momento, lo que se encarga es de registrar los efectos adversos de todas las medicinas que se pueden aplicar a los animales. Por ejemplo, pues si Francia dice esta penicilina o esta, no sé, cualquier medicamento está provocando en estos animales, en gatos, en perros o lo que sea, estos efectos, lo que hacen es controlarlos para poder evitar que se apliquen en otros países, no solo de la Unión Europea, sino también de Estados Unidos y de otros países más. Creo que puedo ayudar con lo poco que sé a las diferentes personas de aquí de Jauja, porque yo soy de Jauja, quiero colaborar con ellos, así es que cuando mis primos me lo propusieron, creo que no dudé mucho en decirle que podía hacerlo, con el poco conocimiento que tengo, ¿no? Y también como parte de los talleres que van a surgir de ahora en adelante, sí que veo algo interesante el poder explicar un poco más de lo que yo hago, porque esto es solo alto nivel lo que estoy comentando, pero me gustaría compartir con los jóvenes, porque así como decía el ponente anterior, yo cuando terminé la universidad no sabía qué estudiar. Entonces, básicamente me centré en preguntar a mis familiares más cercanos, como por ejemplo a mi primo que está acá, que es Ruli, que pues él también es informático como yo, ¿qué era la informática? Porque no sabemos lo que es la informática. La informática puede ser desde establecer las redes, las comunicaciones, informática puede ser desarrollar software, informática puede ser el tema de la seguridad. Entonces sí que yo creo que podría aportar un poco, pues, compartir, ¿no? Con los chicos que salen de los colegios o que están en la secundaria, dándoles a conocer qué es lo que se hace, un poco más yendo a fondo de los temas que se ven en la informática, para que se puedan aclarar y si quieren, pues puedan estudiar eso. Y básicamente eso. Compartir con nosotros. Creo que es muy importante esto que ella dice, porque hasta las personas que hemos estudiado, yo estudié informática igual que ella, salimos de la universidad y no sabemos en qué vamos a trabajar, es tan amplio. Creo que vale mucho tener conversaciones con personas que ya se dedican a algo dentro de la informática, porque pueden ver casos exactos, ¿no? en lo que se está desarrollando esto, y muchas gracias, Heidi. Planeamos tener talleres en adelante donde se pueda compartir juventud con personas pues como ella que están trabajando en esto. Gracias. No. Gracias, Heidi, por esa exposición y por enseñarnos, bueno, porque después nos vas a enseñar más de la informática. Gracias, Heidi. Muy bien, entonces vamos a presentar ahora un pequeño video de Omar Flores. Omar Flores trabajó por 5 años como científico investigador en Intel Labs, específicamente en el proyecto de Hawkins, dedicado a desarrollar diversas tecnologías aplicadas en la silla de ruedas que él utilizó. Luego también trabajó como gerente de investigación en Capital One y hoy es científico investigador en Twitter Cortex, el área de investigación de esta empresa Twitter. Y pues vamos a tener ese video de
Omar Flores. Muy buenos días, mi nombre es Omar Flores y soy un peruano radicado en Estados Unidos dedicado a la investigación en inteligencia artificial. Hice mi pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín y el doctorado en Utah State University. En los últimos años me he desempeñado como científico investigador en empresas como Intel, Capital One y Twitter. El día de hoy quiero invitarlos a Coyhaique, un lugar donde encontrarán ciencia, tecnología y arte por y para la comunidad andina. Realmente espero mucho de ustedes en los siguientes años y espero que puedan transitar el camino y las oportunidades que da la ciencia de la computación, la ciencia, la tecnología y también la inteligencia artificial. Es un camino muy largo que quizás incluso requiere emigrar del país para volver y hacer cosas por este. Pueden encontrarme siempre en mis redes sociales y estaré siempre encantado de conversar con ustedes y esperar las cosas interesantes que les trae la ciencia y la tecnología en su vida. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con Milagros Melgar. Ella quería estar aquí, pero por la situación que está viviendo hoy día, estos días el Perú, pues no pudo llegar. Ella es de Puno, ella es una artista desde Puno. Ella es una realizadora audiovisual especializada en guión y animación y en stop motion. Ella ha estado trabajando con la juventud allá en Puno y han realizado varios cortometrajes. Uno de ellos, por ejemplo, es Cora. Lo pueden ver, no se puede seguir adelante. Cora es un stop motion, acaban de terminarlo. Cuenta la historia de una niña allá en el sur y de las dificultades que tiene para seguir viviendo y para mantener nuestra cultura. Ellos tienen dos iniciativas, dos grupos. Uno de ellas es Hilando Miradas. Son mujeres que se unen un poco como lo que estamos haciendo hoy aquí para aprender del arte y de la animación. Igualmente tienen un equipo que se llama Ajayu. También son jóvenes que se juntan y hacen talleres entre ellos y aprenden sobre animación, cortometraje y lo valioso que es contar nuestras historias desde nuestro punto de vista y en nuestros idiomas. Mire, también vamos a tener la participación de los chicos de Xiao Rosé, están aquí. Entonces los vamos a invitar a que pasen, ellos son sí, pues, ellos son una productora independiente, hacen lo que son desde producción audiovisual, documentales y videos musicales, y han tenido reconocimiento nacional como también internacional por la New York Times por su trabajo con Renata Flores. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos. Buenos días con todos los presentes y los que también nos siguen virtualmente. Mi nombre es Juan Carlos Toro, soy comunicador social y productor audiovisual de Xiao Rosé Producciones. Somos una productora audiovisual de Ayacucho, Perú, que tiene más de 5 años de trayectoria. Hemos estado trabajando desde videoclips, básicamente, videos publicitarios y también documentales. Esta productora está conformada principalmente por 4 personas, mi compañero Apolo que está ahí, Silvio La Rosa que también está dentro del público, y Brando Pardo, que, bueno, básicamente somos los 4 pilares de esta productora. Sin embargo, no somos los 4, porque justo creemos en esa concepción que la venimos fortaleciendo con la familia Coyhaique, que es esto de trabajar en un ayllu, ¿no? En una comunidad, en una familia. Entonces, no somos los 4, tenemos personas que, dependiendo de los proyectos que requieran de otras áreas, que necesiten más manos, más cabezas que puedan aportar, siempre tenemos personas que constantemente están con nosotros, y ahora esto también estamos como aperturando más porque creemos que muchas personas quieren aprender también de
esto, ¿no? Que es la producción audiovisual, la realización de productos audiovisuales. Y otro detalle de nosotros también es que siempre que vemos trabajos acá en Perú, siempre nos centramos como que la mejor calidad, tanto técnica como artística, la pueden como que encontrar en Lima, ¿no? Que es la capital donde pues existen muchos equipos, muchos creativos y todo eso. Y un poco la unión de este grupo de Ciao Rosé también es eso, porque queremos como romper esto, ¿no? Descentralizar esa calidad de productos audiovisuales que solo se ve en Lima, que queremos también demostrar que es posible hacerlo a través de nuestro espacio, ¿no? De nuestra región, en este caso Ayacucho. Y bueno, ese es Ciao Rosé. Ya vamos por nuestro 6º año este año y esperemos que sigamos creciendo y sumando más proyectos, ¿no? Bueno, otro detalle es los proyectos en donde nos enfocamos mucho más y cada uno de los integrantes le pone más fuerza, más punche, como decimos acá, es en los proyectos que justo están más enfocados, donde donde se valore lo nuestro, ¿no? Nuestra cultura, nuestra identidad, siempre poniéndolo en valor, revalorándolo, porque es importante, ¿no? Hay tantas cosas que nosotros mismos a veces no conocemos, que son del Perú profundo, de los Andes, que no se muestra ni siquiera nosotros mismos como peruanos y mucho menos a nivel mundial, ¿no? Entonces, un poco que por ahí también va la línea de nuestro trabajo. Los conocemos hace un par de años y pues muy contentos porque sentimos que ellos captan el color, la vivencia, la realidad de lo que se vive aquí en los Andes, ¿no? Una cosa que no estábamos acostumbrados a ver y menos aún en la calidad de sus imágenes. Ahí nomás, Nicole. Sí creo, Masilia wami wiñani, ñawi kunata wankispa, pulyakta japari chispa, chaykama brincaspa, waraja sasco yetaman haikun, mana tuku ojo te huchayakuta sariuspa, chequita chimpa ikun, chaymi chumpawa taliuk, pampa yurak pipa puturispa, ñaure pachapi purini hukruna, siminpikti simuyu pachata yacheja muta epak, pisipani tanta yakuta chaskita, yeah, kisa pachapi tukuni, sukta pachapi, chayaramuni, akchichika huita hayarin hapakupamuseni, Atipakua. A la parte izquierda. Vamos a tener Slider. Pawayatita hakta hawachi, pawayastawan amarak tarikichu, ati paita, atinki, mancha kuita paki. Voy a dar pase ahora a mi compañero Apolo para que pues él hable un poco de la trayectoria que tenemos y de pronto de algunos proyectos importantes que hemos tenido, ¿no? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, agradecer el espacio. Ahora por parte de todo el equipo, como decía Juan Carlos, somos un equipo con base de tal vez 4 personas que van buscando esto, pero de por sí tenemos muchas personas que van sumándose como ustedes, que van apoyando como que esto evolucione, ¿no? Ahora vimos un poquito del video que tal vez trata de explicar de quiénes somos, porque al final Stars Lab, un poco como que habla de ciencia, tecnología, arte,
Y nosotros como para poder hacer pues estos proyectos hemos tenido que crear nuestros propios procesos, ¿sí? No existen los procesos sí, académicos, pero personalmente les habla, soy director, uno de los directores de la productora de manera independiente. Entonces, como que hemos tenido que evaluar, experimentar, prueba y error cada proceso. Y eso ha hecho de que elaboremos como que todo un orden, y este orden conlleva muchos sacrificios. Justo en ese video han visto que para hacer una toma, pues hemos tenido que pasar pantanos, cosas así que a veces en el resultado no se nota. Entonces, como que tenemos un proceso muy, muy fuerte que para nosotros es una de las bases más importantes, ya que en este proceso pues interactuamos todos, ¿no? A veces como que ser una persona que graba y hace todo y tú dices, wow, ¿cómo le sale todo en la cabeza? La verdad, nosotros, hay mucha planificación atrás justamente en todo ese equipo, entonces como que creo que lo que nos ha llevado a mucho éxito de los proyectos, ¿no? Planificarlo. Para hablar un poquito tal vez de qué cosas hacemos, justo Juan Carlos ya le explicaba, hemos desarrollado muchos videoclips, justamente lo que íbamos a hacer un resumen del videoclip que ha sido mencionado en el New York Times, pues la temática básica de ese videoclip es mostrar la realidad social. Casi, bueno, nadie es actor, hemos ido a documentar, por decir la realidad, donde había niños. La canción habla de la dificultad de la educación, pues fuimos a grabar a 2 horas de la ciudad y tuvimos más que la música, ¿no? La realidad era tal cual. Entonces la grabamos, la planteamos y como creemos que es una forma de mostrar una realidad. Entonces como que por ahí va el hecho de tal vez de contar historias y esto hace que tengamos todo un proceso que tal vez se podría decir que es un tipo de ciencia, ¿no? Entonces como que eso nos ha importado mucho. Después de los videoclips como que hemos empezado a desarrollar otras formas de contar. Empezamos un poco de publicidad que ya tiene un estándar mucho más exacto, ya que tienen una historia, un take muy, muy, muy fijo, un público muy exacto. Entonces como que entendimos un poco también de cómo trabaja la comunicación, lo que es horizontal. Un poco como que uno no puede hablar por sí, porque a veces si no se entiende, pues no se llama comunicar. Fuera de eso, del tema medio publicitario, dijimos, podemos hacer medios que sirvan a nuestro propio espacio. Entonces ahí fue donde iniciamos los documentales. Y empezamos como que a absorber historias, ya que ahí no planificamos como los videoclips, pues, absorber historias y ver qué contamos de ellos, ¿no? Entonces como que es un proceso que de por sí a nosotros nos va enseñando a cada trabajo, creo, y eso hace que nos demos cuenta de que este proceso que hemos ido teniendo a través de los años nos como que nos fortalezca en cuanto a veces la decisión, el hecho de considerarse que uno puede ser algo competente, porque muchas veces por estar en provincia pues se cree que no podemos, no nos van a ver, no nos van a llamar. Entonces como que eso nos ha fortalecido mucho y actualmente pues estamos desarrollando ya el otro director del coproductor que Silvio ha escrito una película que estamos empezando ya a producirla, rescata mucho todos los conceptos que estamos trabajando, entonces sería un poquito de lo que venimos haciendo. De nuevo, tal vez para cerrar antes, hay un video un poco resumen de lo que hemos hecho, es decir, agradecer esto. Lo que queremos también es como que en la siguiente oportunidad tal vez poder tratar de enseñar esto que nosotros conocemos, ¿no? De cómo contamos historias, pues como a veces las planteamos, a veces no, a veces las absorbemos, y también la forma de cómo uno transmite no es que sea única, ¿no? Hay tantas formas, todos sentimos distinto, entonces como que ahí donde nos parece muy, muy importante como que entender cuánta influencia puede tener la imagen, ¿no? Entonces como que desde ahí nada, llamarnos a tal vez un poquito más como que adentrarnos a conocer más de esto. ¿Por qué? Porque a veces ahora estamos en un mundo de redes donde a veces no tomar una foto o no ser como que un TikTok, no tienes tus 5 segundos vivos, se te va. Entonces como que hay tanto por entender en esa parte, entonces como que quisiéramos en lo que sabemos enseñarles poco a poco, ¿no? Es un poco por parte de la productora. Ahora vamos a ver un pequeño video que tal vez resume un poco de los videoclips, publicidad, documentales y un pequeño teaser de justo ese largometraje que estamos desarrollando. Eso sería de manera general. También después del video hay alguna pregunta y como decíamos, a la espera de poder hacer un espacio donde, bueno, el taller donde podamos intercambiar y podamos como que experimentar lo que estamos mostrando. Gracias. Manchakamanchi, Chai Manchakamanchi, Chai Manchakamanchi, Chai Manchakamanchi.
existe una semilla que nos regresará al origen. Entonces, chaytruachkatin paykuna tuta wañurachirqa qapiykuspan, hinaspan pusta ruwasantapas dinamitarra. Chaymantam mana karqachu ni hampikunapaq, nitaq ima ruwanapaqpas total manchasqa, total llakipi karqaniku. Gracias a Dios, otras comunidades nos han colaborado, misericordiosamente nos han colaborado. Anchatam agradecidos, ñuqapas wañukunmi, qampas wañukun, llapanchik wañukunmi kanchik, jepa wiñaykunañacha imaylapas. Señor, siempre Papa Dios chajanta, kay ñuqayku yanapaykos, kay pobre runa yanapaykos, aykimanta bendición, mucho mejor adelante, vida pepe, Señor, país te paga por su gracias, Señor. Tutayaron musuq punchawpi ripusun. Kaqmanta qanman hamuni. Qamrayku kutimuni. Hukkanakusqa kashkanchik. Recordarles de que el poder de la imagen es tan fuerte de que en cuanto podamos tener un poco más de, tal vez, de relación a qué queremos mostrar, por qué, a quiénes, porque como decía, hay tantas formas de decir las cosas que es bueno como que pensar a quién comunicamos esto, ¿no? Y el hecho de poder conectar con esas historias. Eso sería todo, muchas gracias, agradecer por el espacio a todos y bueno, gracias. Una pregunta, un comentario de una de las participantes de Cuyaiki para los chicos Hola, de Chao ¿qué tal? Rosé. ¿Cómo están? Yoham, Cali, Yanira. Saludos a todos. Bueno, estamos hoy día muy emocionados, cada uno de los que estamos aquí, muy alegres y contentos, agradecidos por la participación de cada uno. Y aquí sabemos pues que se cumple lo que uno de nuestros integrantes ya dijo, ¿no? La comunidad, el apoyo, ese tipo de cultura donde no hay egoísmo, donde todos sabemos que podemos, y nadie es menos ni nadie es más. Ese tipo de cultura somos cada uno de nosotros. Y a veces por el desconocimiento y por el desprecio de lo nuestro, estamos olvidando quiénes somos. Pero ahora creo que con todo lo que está pasando y con la colaboración de cada uno de nosotros, podemos revalorar eso. Y desde este momento seguir y considerar que nosotros, los Xausas, los Chancas, los de esta población también podemos. Y tenemos mucho que compartir a los demás, mucho que rescatar de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Así que muy contenta de ser parte también de la familia Cuyaiki y también de que este día está marcando un hito más. ¿Por qué lo digo? Porque estamos juntando la ciencia, estamos juntando la tecnología y lo que ya íbamos haciendo, que era el arte. Mediante la música, muchos de nosotros entendimos y asimilamos que eso que tenemos dentro lo podemos expresar al mundo. Ya ha sido mediante la música. Yo empecé también tocando la flauta, después la guitarra y último me quedé con el violonchelo. Y miren que eso a mí en su momento me ha fortalecido mucho. Y ahora, el conocer mediante la música todo lo que puede transmitirnos, como por ejemplo lo que nos comentaba el Hanan Pacha, que es un video que va a salir editado por Chao Rosé, nos habla de una oración. ¿Qué significa esta oración? Es como una súplica, ¿no? Y profundizar y entender eso y poder transmitirlo mediante un instrumento. Y ese instrumento sea escuchado por todo un auditorio. Y ese auditorio pueda llegar a sentir esa experiencia que nosotros queremos transmitir, es algo maravilloso. Y así que si lo tenemos, sigamos adelante. Qué bueno que aquí se está impulsando la cultura, se está impulsando la tecnología, se está impulsando la ciencia y que cada uno de nosotros somos parte de eso. Así que aplausos para cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo ahora quiero invitar a una persona que admiro mucho también. Él es Rubén Enríquez Condori, él está aquí con nosotros. Él es un creador. Él tuvo una iniciativa muy importante hace años aquí en Jauja,
y tal vez con las dificultades que se puedan encontrar trabajando desde aquí, él creó un canal que se llama Quechua Studio. Este canal ha tenido un alcance muy grande, ha llegado a muchas partes del mundo, a tanta gente que está interesada en nuestra cultura, en aprender nuestra lengua, y él también ha hecho muchos estudios de cómo mejorar o cómo enseñar la lengua. Yo lo recomiendo mucho a todos los que queremos aprender y, mejor dicho, recordar, ¿no? Porque nosotros queremos recordar nuestra lengua, porque la hemos perdido, creo que no hace mucho. Aquí está Rubén. Rubén, por favor, si nos puedes explicar sobre tu trabajo. Gracias, Gina, por esa amable presentación. Una vez más me presento, mi nombre es Rubén Enrique Condori, soy natural de la provincia de Huancavelica, mis padres son también de ahí, y pues mi lengua materna es el quechua. Ya por el año 2016 estaban habiendo bastantes personas que empezaban a hacer sus canales de YouTube, y por ese entonces yo también quise hacer un canal de YouTube, y honestamente a un inicio no sabía sobre qué temática hacer. Para ese entonces había estudiado un poco de lo que es computación informática, había estado en el ejército, en ese entonces estaba estudiando industrias alimentarias también, entonces tenía varias opciones de repente para la temática de mi canal. Pero cuando yo veía en las redes, me di cuenta de que todos esos temas ya los estaban explotando, ¿no? Ya habían varios canales explicando todas esas cosas, y una de las pautas que se les da a todo aquel que quiera, no sé, lanzarse a las redes, estar en YouTube, es tener un tema en el cual de repente domine y pueda explicar, dar a conocer, ¿no? Entonces, yo veía eso, entonces, entre todo eso, yo me veía a mí qué puedo ofrecer a las demás personas. Y es así como que me doy cuenta, en realidad me doy cuenta, de que el quechua era algo que no estaba tanto en las redes por esos años. De hecho, el quechua por esos años todavía sufría discriminación, a pesar de ya haber pasado muchos años en los que se supone que ya no hay discriminación, pues la comunidad quechua hablante todavía tenía discriminación. De hecho, mi canal, cuando empecé a publicar los videos, los primeros videos que hice, fueron criticados, fueron insultados, fueron dicho, ¿para qué rayos quiero el quechua si lo que ahora sirve son otros idiomas? No me sirve de nada el quechua. Entonces, el canal fue pasando por todas esas etapas. Mis primeros videos no se veían, estaban mal hechos, como lo dice Gina, en realidad todo eso lo hice absolutamente solo, no conocía a nadie, y lo hice con un celular bastante viejo, la calidad del video era horrible, la calidad del audio también recontra horrible, pero a pesar de eso fui haciendo eso, y pasó 2 años en los que recién el canal empezó a captar bastantes personas. Fue un proceso lento, y el canal fue pasando de ser un canal ignorado, un canal insultado, hasta que ya en cierto momento fue un canal que fue reconocido por la Quechua Alliance, por ejemplo, como uno de los mejores difusores de este idioma, ¿no? Entonces, eso fue el trabajo que he estado desarrollando. El canal, como se menciona, se llama Quechua Studio, y el enfoque de este canal ha sido enseñar el quechua de una forma bastante sencilla, bastante práctica, de tal manera de que desde el primer video que tú veas ya empiezas a entender mucho lo que es el quechua, y lo he hecho de una manera que he tenido han habido bastantes personas, incluso maestros de universidades, que me han felicitado por la manera en la cual de repente me he puesto a exponer en lo que es el quechua, porque, o sea, no es de una manera común en la que yo lo hago, es un poco no común, de repente se sale de los estándares de lo que es la educación. Normalmente se enseña en un aula con las pizarras, y a veces es un poco aburrido, ¿verdad? Es un poco aburrido. Entonces, traté de cambiar todo eso, y una de las cosas que de repente me enorgullece es el hecho de que a medida que el canal fue creciendo, fui notando también de que eso fue algo que impactó en toda la comunidad peruana. De hecho, debido a este canal empezaron a surgir más canales. Ustedes son testigos que en cierto año
se produjo como una fiebre del quechua, ¿no? Todos querían aprender el quechua, que más canales de quechua, empezaron a aparecer nombres por aquí y por allá, de uso del quechua, y pues les comparto esto porque de repente muchos jóvenes creen que se necesita de mucho todavía para poder impactar, y la verdad es que no. Puedes hacer desde lo muy poco que tienes, expones como tú sabes exponer, das a conocer, compartes, que no importa si te dicen que está mal, si te critican, continúas y en el proceso vas mejorando. Yo sé que los que ya han expuesto han pasado por estas etapas, ¿no? Hemos escuchado que en cierto momento es difícil, pero la idea es continuar y continuar y continuar. De hecho, también es mediante este canal que llegué a conocer a la familia Cuyaiki, ellos me contactaron y dijeron, oh, un joven en Jauca enseñando el quechua. Entonces fue como, llegué acá, también en cierto momento, ya como el canal llega pues, a prácticamente a todo el mundo, tuve alumnos de diferentes partes, alumnos de Estados Unidos, de Alemania, de Argentina, y me fui dando cuenta de que mucho de lo que dentro de la misma cultura no es valorada afuera es muy apreciado. Entonces también es importante de que nosotros mismos nos veamos a nosotros mismos y recordemos quiénes somos, ¿no? Entonces quisiera terminar esta presentación enseñándoles la frase Imainayo Kashkanki, quisiera que la repitan conmigo. Imainayo Kashkanki. Una vez más. Esa es una forma de saludar. Normalmente nosotros en el español tenemos, ¿no? Los saludos de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esos saludos se pueden traducir al quechua, sí se pueden traducir. Se han traducido como Añimpunchao, buen día, Añinchisi, buena tarde, Añintuta, buenas noches. Pero el saludo en sí de la misma cultura es Imainaya Pachkanki, que es un saludo que expresa mi preocupación de mí por cómo te sientes tú. Literalmente, Imainaya Pachkanki se traduce como ¿cómo estás? Y eso es lo que se expresa en la cultura quechua, es la manera de saludar de la cultura quechua. Y también la despedida es Tupananchikama. De hecho, aquí nuestro joven Benjamín utilizó esa despedida. A ver, repitan conmigo, Tupananchikama. Exacto, Tupananchikama. ¿Qué significa literalmente hasta la próxima vez que nosotros coincidamos? No hay una despedida de no nos volvemos a ver, sino hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Me despido, Tupananchikama. Gracias. Muchas gracias a Rubén, y Rubén también gracias por aceptar hacer este trabajo conmigo de Cuyaiki Start Labs. Hay un pequeño comentario, una pregunta para Rubén de la audiencia. Un momento. Rubén, me encanta el trabajo que estás haciendo y que pues acá nos acabas de comentar, ¿ya? Los canales por excelencia ahorita, en el momento, son las redes sociales, ¿ya? Entonces, y los canales por excelencia para capacitarse o autocapacitarse. Y dentro de esto es el TikTok para los jóvenes, ¿no? Entonces, no sé si tú ya estás haciendo algún trabajo, pero estos videos cortos que de quechua sería excelente que quizá ya se puedan ir promoviendo dentro de estas redes sociales, ¿no? Eso quería comentarte, Rubén. Sí, gracias. De hecho, el canal de Quechua Studio lo pueden buscar. Está en TikTok, está en Instagram, está en Facebook, todo con el mismo nombre. De hecho, también siempre que de repente, como un consejo para todos aquellos que quieran iniciar esto de las redes, siempre busquen un nombre que pueda ser explotado en todas las redes, ¿no? A veces tienes un nombre que solamente puedes de repente en el Gmail y te das cuenta que en el Facebook ya está, alguien más ya lo tiene, ¿no? Entonces haces esa investigación de tal manera que un solo nombre puedas aplicarlo a todos los lugares. Muchas gracias. Una última participación es de Sofía Vega Zanca. Ella es ganadora de un Fulbright, una beca Fulbright. Estas becas son muy importantes en Estados Unidos, muy poca gente las consigue. Tienes que haber conseguido mucho, pues, haber labrado mucho en tu vida para poder conseguir esto. Bueno, y ella es Sofía Vega Zanca y ahorita está enseñando en la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos. Y ella nos está mandando un saludo a todos nosotros.
Imainayam, hola, soy Sofía Zanca, actualmente comparto el idioma y cultura quechua en Estados Unidos. Soy de Ayacucho, de la sierra, como tú, de nuestros preciosos Andes, y me gustaría compartir un pequeño mensaje contigo. Un sabio dijo, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Niña peruana, niño peruano, esa luz eres tú, tu aprendizaje, tus sueños. Que tu luz siga creciendo y brillando en nuestras montañas, en nuestro Perú y en todo nuestro universo. Hukamauta Nirja, tuta mana tutata wanichita atinchu, kanchaya chaita atinma. Kuyay Perú warmi wawacha, hari wawacha, chay kanchan nishanja, hanmi kanki, yachaynikipas, purinikipas. Chay kanchaynikiya, wiñaypaj kanchachun. Apunchikunapi, Perú suyunchikpi, pacha mamanchikpi tukuyninpi. Kuyay warmachay. Bueno, yo creo que hemos terminado. Voy a presentarme muy corto y a mi hermano José aquí. Yo, como les dije, yo estudié informática y me dediqué en mi carrera a trabajar en el diseño gráfico. Hice sobre todo trabajos de empaque, diseño web, UX, que es User Experience, la experiencia de usuario. Y bueno, a la par hemos siempre estado trabajando en Kuyaiki con la música. Bueno, y eso, entonces acá José también quiero que se vea un poco, se presente un poco. Él también es informático, acabó su doctorado en informática. Bueno, nada más que agradecerles a todos su participación. Porque habla aquí, soy doctor en computación en la Universidad Florida Atlantic. Ahora estoy trabajando para creo que él mencionó que uno de los que auspicia muchos de los proyectos, la National Science Foundation, que trata de que Estados Unidos esté al frente de la tecnología. En este momento estoy hablando de manera personal, pero emocionado de ver realmente cómo todo esto se liga, ¿no? Por ejemplo, acá hemos trabajado y en la parte de la aplicación ya hemos trabajado con Rubén. Como ya vieron también que ya trabajamos con Benjamín, acá también acaba de llegar el dentista Julio Pineda, que también es el que ha participado. Y son gente, y también acá mi primo Ruli Belsusarri, su esposa Eliana Rivera. También ellos, cuando yo ese tiempo yo no estaba trabajando y me preocupé cómo él había financiado la primera parte, Julio. Y me acuerdo que dije que pasó algo porque estaban haciendo las pruebas y se quemó el circuito. Y ¿qué hago? Y contacté a Lili, y Lili me dijo, no te preocupes. Y encontramos las piezas. Entonces es algo muy bonito, me parece, no solamente consumir tecnología, ¿no? Sino ser parte creativa y ver cómo funciona. Porque es fácil comprar un termómetro, pero no te das cuenta cómo funciona. Y también, por lo menos para mí también fue interesante aventurarme en cómo organizar el proyecto, ¿no? De otra manera también, como lo estaba mencionando ya a los muchachos de Charles Rosé, que les pido disculpas los problemas técnicos que hemos tenido hoy día, que la Academia Nacional del Oscar, ¿no? Se le da, hay un premio específico para la ciencia, porque muchas de las cosas que ellos son proyectos científicos que tienen que hacer para llevar a cabo las magníficas producciones que tienen. Acá todo el mundo que acaba de hablar se está constantemente preparando. Yo acá, por ejemplo, le traté de dar una clase aquí a Benjamín, también, pero a Rubén, y como que ya sabía todo, dije, ¿para qué te voy a enseñar computación si son gente que constantemente se están preparando, y hasta a veces tengo que escoger bien mis palabras, y de la misma manera, como muchos de Charles saben cómo funciona desde los drones, preparan cómo conducirlos, preparan cómo funciona cada tipo de cámara. Todo requiere mucha preparación, que a veces uno puede pensar, esa vaina es como muy artística, es algo muy que para solamente detectarse, pero no, todo este proceso, ¿no? Mi papá siempre habla de la misma cuerda, ¿no? Cómo está la tensión que tiene. Entonces yo nada más quería concretar ciertas cosas y especialmente mencionar a Gina,
que ella es la que impulsa los proyectos que hemos hecho, ¿no? De Imanchay, que hasta yo ahora me he hecho la culpa de la última versión todavía que no he podido concretar. Que ella siempre, me acuerdo desde chiquita, cuando la primera vez que, sería el 90, voy a decir así mi edad, el 94, 93, no podíamos instalar el Netscape. Y estaba, ¿cómo vamos a hacer? Traté, y fue un rato y lo instaló. Luego también, el problema de la informática y las ciencias es que hay mucho machismo, ¿no? Hay que decirlo. Entonces aplaudo aquí a mi hermana siempre que haya podido acabar, porque yo me acuerdo las tonterías que los profesores decían después de cada clase, y en un país desarrollado como los Estados Unidos. Entonces es bueno que las niñas no tengan miedo de las matemáticas, es para todos, ¿no? Que a veces los profesores, como son hombres, enseñan para los hombres. Entonces es bueno no asustarse. No es bueno también ahora también aventurarse, como dice, hay muchas clases de internet, y acá todos creo que están dispuestos. A mí me ha encantado lo que ha hecho Heidi, ahora la vamos a fastidiar, para hacer uno que otro proyecto con las niñas de acá, porque verdad, a veces creo que como yo soy hombre, se asustan, y también piensan que es interesante, como que llegan a 3 niñas, y que bien, llega un muchacho y como que se les baja la autoestima inmediato. Es algo que tenemos que también tener mucho cuidado, ¿no? Por eso hay que hay tan poca participación de mujeres. Así que nada, muy alegre de participar aquí, y que realmente espero que podamos hacer muchos más proyectos, ¿no? Donde participen todos ustedes, y que como yo he visto que es la persona que trabaja en Twitter, que creo que no han entendido bien lo que hace él. Ahorita han escuchado el ChatGPT, ¿no? Que es un programa que tú le dices, escríbeme mi tarea para un nivel de quinto año de media, asegúrate de que incluya ¿cómo se llama? La bibliografía de tal año, ¿no? Y lo escribe, ¿no? Esta persona que acaba de hablar está trabajando en ese tipo de AI, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo lo que estamos hablando, nada más, yo estoy muy emocionado de estar aquí, y que Gina haya podido conseguir a alguien que está estudiando los neutrinos, ¿no? Es algo muy emocionante. Nada más acabar y agradecer a todos los que han participado. Sí, Rubén va a mencionar sobre qué proyectos tenemos a futuro, para que todos estemos enterados, y todos los que vamos a participar, los que queremos apoyar, pues, Rubén. Sí, como próximos proyectos, de repente tenemos programado un aproximado entre el 20 y el 31 de julio, lo que es Create Startups Conference, en las que ya los participantes y otros invitados van a estar dando de repente una charla, una clase, algo para que nosotros ya vayamos aprendiendo, ¿no? De esa manera, aprender todos de todos y enriquecernos todos, porque cuando uno aprende una cosa, luego aprende otra, luego relaciona esos conocimientos, se expande mucho nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra visión de nuestros conocimientos, de entendernos a nosotros mismos también. Sí, correcto. Y una de las charlas que a nosotros nos emocionó era, pues, reconocer a personajes o a mujeres jaujinas que ahorita están trabajando en informática, que ya conocieron a Heidi, y también está aquí con nosotros Liliana Rivera, ya tenemos para... de proyectos muy importantes que se están haciendo ahorita en el Perú y que tienen que ver con informática y desarrollo. Bien, si nos quieres decir unas palabras, y bueno, invitarlos y para que puedan ellos presentar. Bueno, en principio, de verdad, me encanta toda esta iniciativa, felicitarlos, Ginita y a todo Kuyaichi por esta gran iniciativa, sobre todo de incluir o de integrar, ¿no? La ciencia, la tecnología, el arte, pero realmente la tecnología en nuestra era realmente es la protagonista ahorita de la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, todos nos debemos involucrar más con la tecnología, ¿no? Y en todo este proceso de transformación digital del que tanto se habla, ¿no? A mí también me encantaría, igual que Heidi, colaborar con las niñas jaujinas. Ya yo tengo a cargo equipos de sistemas, y el dominio de masculinos se nota tremendamente, ¿no? En el equipo, por ejemplo, que yo tengo como 60 personas, o 70 más o menos,
solo hay 3 mujeres, ¿no? Entonces es nada, ¿no? Entonces lo que decía José, ¿no? Debemos realmente trabajar en fortalecer la confianza, autoconfianza de las niñas, ¿no? Que realmente sí pueden, ¿no? Y que no le tengan miedo a las matemáticas, que crean que un varón es más, ¿no? Sí lo pueden hacer, sí lo podemos hacer, yo lo he logrado y sé que muchas niñas más lo pueden hacer, ¿no? Entonces, nada, yo sí quisiera colaborar y participar de este proyecto. Yo trabajo en una empresa, no puedo decir el nombre porque no estoy autorizada, pero sí trabajamos también para personas vulnerables, ¿no? Trabajamos para todo este sector vulnerable que hay en el Perú, justamente con las finanzas productivas responsables, que también me gustaría enseñar, ¿no? Gracias. Gracias a todos. Vamos a hacer la última presentación. Esta va a ser a cargo de Chao Rosello. Nos van a dar un taller corto sobre pues, la tecnología de video, de contar historias. Adelante. Muchas gracias, soy Candy Hurtado, soy la directora de la Fundación Kuyaiki. Vamos a grabar este taller, lo vamos a colgar posteriormente para que puedan tener ustedes también acceso al audio de los videos, así que vamos a hacerlo presencialmente, lo vamos a grabar para todos ustedes y lo vamos a colgar en las redes justo después de este panel. Pero muchas gracias y por favor estén pendientes para eso y para los videos también que hemos presentado y no hemos podido contar con el audio correspondiente, lo vamos a colgar. Thank you so much. I am Candy Hurtado. I am, for those of you that have joined us in English, because you always do, even though you don't know what we're saying, thank you, thank you. We are here in the Andes at 11,200, I think 11,400 here, feet above sea level. We have had this amazing panel of people from here who work outside because, you know, globalization, but we want to make sure that the youth here that have been part of this symposium, that they feel encouraged to know that they too can be part of the future. So we will put all the videos that we were unable to hear the audio to during this presentation right after, and we you know, we cannot wait for all of your comments and all of your help as we go through in this new project that Gina has launched with Ruben, Benjamin, Jose, Sofia over in UPenn, Carlos over in Harvard, and everybody else that's here, my cousin here from Spain, and so many others that we know are willing to contribute and that are willing to put yourselves out there to build a world community where we can support the youth here in the Andes. Thank you.